Juan Catalán. Este es Juan Catalán, acusado falsamente en el año 2003 de acabar con la vida de Marta Puebla, una joven de 16 años que fue víctima de una venganza por su testimonio en un caso de homicidio relacionado con pandillas. No obstante, y a pesar de tener unas entradas que demostraban su asistencia a un partido de béisbol, Juan fue arrestado y encarcelado a la espera de su juicio, en el cual se enfrentaba nada menos que a la pena capital. Catalán pasó de esta forma casi 6 meses en prisión antes de ser exonerado por un método inusual cuanto menos, puesto que la serie de comedia de Larry David, Curb Your Enthusiasm, había grabado imágenes de él en el estadio de béisbol durante el episodio de Carpool Lane de la 4ª temporada, y gracias a estas imágenes pudo por suerte demostrar su inocencia. A razón de esto, en el año 2007 Juan recibió una compensación económica de $320.000 tras demandar a la ciudad de Los Ángeles y a su fuerza policial, y por supuesto se ha convertido en un fanático devoto de la serie de Larry David. Richard Jones. En el año 1999, un hombre intentó robarle el bolso a una mujer en un estacionamiento de un Walmart en Kansas, pero la mujer se defendió y consiguió recuperar el bolso, aunque el hombre logró escapar con su teléfono móvil, y debido a que la mujer se cayó y se raspó las rodillas, el robo del teléfono fue catalogado como un robo agravado. Testigos oculares identificaron al criminal como un hombre hispano o afroamericano de piel clara llamado Rick, que tenía el cabello largo recogido hacia atrás. Tras esto, un testigo anotó el número de la placa del automóvil involucrado en el robo, y los investigadores localizaron al conductor del automóvil, quien los llevó a la casa donde vivía Rick. Después, el conductor fue llevado a comisaría, donde revisó fotos de fichajes de personas con los nombres de Richard y Rick, identificando a Richard Jones, de igual forma que lo hizo la víctima. La inconsistencia estaba en que en el momento del robo Richard estaba en la fiesta de cumpleaños de su novia, donde varios invitados testificaron que lo vieron. No obstante, su coartada no influyó en el jurado, y Richard Jones, de 23 años en aquel momento, por tener antecedentes penales, fue condenado por el cargo de robo agravado y sentenciado a 19 años de prisión. No fue hasta el año 2017, nada menos que 17 años más tarde, cuando se pidió una revisión del juicio, puesto que al parecer habían confundido a Rick Lee Amos con él. Esta información fue presentada a los testigos oculares, quienes no pudieron decir quién de ellos fue el ladrón, por lo que el juez desestimó la condena de Jones y lo liberó de prisión en el año 2017, otorgándole además una indemnización de $1.100.000. Christine Lovato. El 8 de julio del año 2001, un vagabundo que buscaba cosas en la basura en Las Vegas encontró el cuerpo sin vida de un hombre. El tipo en cuestión era Duran Bailey, de 44 años. Las culpas de todo ello cargaron sobre Christine Lovato, que en aquel entonces tenía 18 años, y quien días antes rumoreaba haberle cortado el miembro viril a un hombre por haberse intentado aprovechar de ella, siendo esta la base de su acusación. A razón de esto, en el año 2002, Lovato fue condenada a entre 40 y 100 años de prisión. Sin embargo, la Corte Suprema de Nevada revocó esta condena en el año 2004 y ordenó un nuevo juicio, por lo que en el año 2006 su sentencia se redujo a entre 13 y 45 años de prisión. Ya en el 2010, Lovato presentó una petición de habeas corpus basada en nuevas pruebas y testimonios de expertos que afirmaban que la víctima perdió la vida a las 8 de la tarde, momento en el cual Christine estaría a unas 3 horas de Las Vegas, por lo que en el año 2017, y tras unos 15 años entre rejas, su condena finalmente fue anulada y salió en libertad, presentando además en el año 2019 una demanda contra la policía de Las Vegas por valor de $1.125.000. Greg Counts y Ben Dyke Perry. En el año 1991, Gregory Counts y Ben Dyke Perry fueron acusados de forzar a una mujer a mantener relaciones íntimas sin consentimiento en la ciudad de Nueva York. Fue la supuesta víctima quien los identificó como sus agresores, y a pesar de las muchas inconsistencias en su testimonio y la falta de pruebas físicas que respaldaran sus afirmaciones, Perry fue condenado a entre 7 y 14 años de prisión, mientras que Counts fue condenado a entre 16 y 48
48 años de prisión. No fue hasta el año 2018, después de una reinvestigación del caso que comenzó en el año 2012, cuando nuevos análisis de ADN revelaron que ni Greg ni Van Dyke habían hecho nada. Asimismo, la mujer admitió que había mentido y fabricado la historia porque temía que su novio de aquel entonces, quien la obligaba a ejercer el negocio de la carne, la golpeara de nuevo, puesto que tenía problemas con Perry Counts debido a una deuda relacionada con los estupefacientes y pensó que de esta manera se los quitaría de encima. Es por ello que las condenas de ambos se anularon oficialmente en el año 2018, recibiendo años después $5 millones Perry y algo más de 8 Greg en compensación por todo este asunto. Luis Vargas. Luis Vargas fue condenado injustamente en el año 1999 a nada menos que 55 años de prisión por 3 delitos que no cometió, basándose únicamente en la identificación errónea de testigos presenciales, siendo las 3 víctimas jóvenes traumatizadas quienes lo señalaron como el agresor. A pesar de todo, Luis siempre mantuvo su inocencia y durante el juicio expresó su preocupación de que el verdadero culpable siguiera libre. No obstante, no fue hasta el año 2011 cuando una organización californiana comenzó a investigar su caso y tras solicitar pruebas de ADN, la única evidencia física disponible, los resultados mostraron que Vargas no había cometido ningún delito. Por esta razón y tras 16 años en prisión, Luis Vargas fue finalmente liberado en el año 2015, recibiendo una compensación económica de $1.300.000 por su encarcelamiento injusto. John Bond. John Bond, nacido en el año 1976, conoce de cerca la injusticia, puesto que fue arrestado y encarcelado cuando era tan solo un adolescente en la ciudad de Nueva York por un delito que no había cometido. Acusado de homicidio en el año 1991 a la edad de 14 años, pasó 17 años en prisión y una década adicional en libertad condicional luchando por su exoneración. Tras conseguirla, Bond presentó una demanda contra la ciudad de Nueva York alegando procesamiento malicioso, negación del debido proceso y conspiración de derechos civiles, por lo que en el año 2020 la ciudad llegó a un acuerdo con él otorgándole una compensación económica de $5.900.000. Susan Mellen. En el año 1997, Susan Mellen fue acusada injustamente de un homicidio que no cometió y condenada en consecuencia a cadena perpetua basándose únicamente en el testimonio de una testigo que además posteriormente se retractó y admitió haber mentido en el juicio. Tras estas declaraciones, un equipo de abogados trabajó en su caso y logró que se revisara el juicio, consiguiendo que en el año 2014 un juez anulara su condena y fuera por tanto liberada después de haber pasado más de 17 años en prisión. Por este error judicial, en el año 2015 el estado de California le otorgó una compensación de $597.000. No obstante, esto para Mellen era prácticamente un insulto después de haberse pasado casi 2 décadas entre barrotes. Así que, tras demandar, consiguió ganar un acuerdo contra la ciudad de Los Ángeles y los detectives involucrados de unos $12 millones. Clemente Aguirre. Clemente Aguirre fue acusado del homicidio de Cheryl Williams y Carol Bareis en el año 2004 y posteriormente sentenciado por ello a nada menos que la pena capital. En aquel momento, la fiscalía presentó pruebas circunstanciales, incluyendo análisis de ADN y huellas de zapatos, así como testimonios de testigos, incluyendo a Samantha Williams, hija de Cheryl y nieta de Carol. Sin embargo, en el año 2011, los abogados de Aguirre solicitaron de nuevo las pruebas de ADN. Por suerte, estas pruebas excluyeron a Clemente de la escena del crimen, y no solo eso, sino que además se encontró ADN de Samantha, que indicaba bastante consistentemente
rápidamente que fue ella la que cometió el ataque contra ambas mujeres, además de que 4 personas testificaron que Samantha había admitido los crímenes. Después de una larga batalla legal, se ordenó un nuevo juicio, pero antes de que pudiera comenzar, la fiscalía retiró todos los cargos contra Clemente y tras pasar casi 15 años en prisión, fue puesto en libertad. Por todo ello, en el año 2020 sus abogados presentaron una demanda en busca de una compensación económica por su condena errónea, recibiendo unos $720.000 por todo este gran malentendido.